¿Puede la teología evolucionar, es decir, ir cambiando en el tiempo? Es un tema que discutía con un amigo hace poco, que me decía que la teología no debería cambiar o no tiene por qué cambiar. Soy Manuel Ventura, bienvenidos a este espacio Hablando con Manu. Y hoy día vamos a tratar el tema de cómo la teología va cambiando en el tiempo. La teología, entendamos, cuál es nuestra comprensión o nuestra interpretación de lo que dicen las Escrituras o de aquello que percibimos de Dios, es decir, cómo percibimos a Dios. Eso es lo que es teología. Por eso, más de un escritor ha dicho, todos somos teólogos, porque todos, de alguna manera, tenemos alguna interpretación nuestra personal sobre Dios. Y entonces la pregunta viene aquí, ¿y cómo evolucionó la teología del pueblo de Israel, por ejemplo? Entonces, yo les voy a mostrar un pasaje que es bastante importante leerlo y vamos a descubrir que la teología primaria, es decir, la teología muy antigua del pueblo de Israel, la cual heredaron, era una forma de concebir a Dios muy distinta a la que conocemos hoy en día. Y vamos a darnos cuenta de cómo la teología en el pueblo de Israel, en el pueblo hebreo, fue evolucionando y fue tomando cuerpo de acuerdo a cómo ellos iban conociendo a Dios en mayor profundidad cada vez. Entonces les voy a pedir que me acompañen rápidamente a esta lámina para poder ver algunos detalles importantes. Y vamos a ver un poco, a grandes rasgos obviamente, parte de la evolución teológica del pueblo de Israel. Acompáñenme. Bien, vamos a ver entonces un vistazo a la evolución teológica de Israel. Un vistazo a muy grandes rasgos donde vamos a tocar un solo de los puntos, de los muchísimos puntos que tiene el desarrollo teológico de Israel. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver Deuteronomios 32, del 1 al 9. Y vamos a darnos cuenta que el que escribe esto es un yavista y en un momento se los voy a explicar. Escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi racionamiento, como la llovizna sobre la grama, y como las gotas sobre la hierba, porque el nombre de Jehová proclamaré. Engrandeced a nuestro Dios, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto, la corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considerad los años de muchas generaciones. Preguntad a tu Padre y Él te declarará. A tus ancianos y ellos te dirán, cuando el Altísimo hizo heredar las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad. Le tocó. En esta parte voy a hacer una pequeña pausa porque debemos entender que la primera etapa la está escribiendo un yavista. Las fuentes del Deuteronomio, como muy bien lo dice el profesor Thomas Rommel, es un circuito bastante complejo. Es un laberinto bastante complejo porque fue reelaborado en el postexilio. Y acá nos vamos a dar cuenta de ese detalle. Ustedes pueden observar del versículo 1 al versículo 7 que el escritor está haciendo una férrea defensa sobre Jehová. Yahvé conocido por otros, por eso se le llama los yavistas. Entonces del 1 al 7 ustedes van a descubrir de que constantemente está mencionando a Jehová, que Jehová es Dios, que Jehová es la roca y es quien les da la libertad y que más bien la iniquidad está por el lado del ser humano, es decir, por parte del hombre. Sin embargo, después cita a textos antiguos y este texto, el 8 y 9, es parte de la teología de Israel muy primitiva, es decir, muchísimo antes de los versos del 1 al 7. El 1 al 7, evidentemente, como lo denota la lectura, está escrita por un férreo defensor de Yahvé o Jehová. Sin embargo, vamos a descubrir algo en el 8 y en el 9, que nos va a reflejar
una teología muy antigua de Israel, probablemente del 1500 a.C. y quizás mucho más. Entonces, el 8 y el 9 hablan de Elión, el mismo que se menciona en el capítulo 14 del Génesis, y este Elión es el que divide o el que hace una heredad o el que reparte una heredad. Y Jehová recibe como heredad, como su parte, como su herencia al pueblo de Israel. Es decir, a él, ya nos estamos dando cuenta de que Jehová en el 8 y el 9 no es el Dios principal. Elión es el Dios principal. Entonces, Elión viene a ser el papá de Jehová, de acuerdo al texto. Ahí lo dice bien claro. Y ahora lo vamos a ver en hebreo. Yo les pido que me acompañen para que se den cuenta. Entonces, el verso 8 y 9 es una cita de una transmisión oral muy antigua, más antigua que los textos del 1 al 7, evidentemente. Entonces, acompáñenme a leerlo en hebreo para que podamos dilucidar con mayor detalle. Bien, entonces, ¿qué dice Deuteronomio 32 del 8 al 9? Aquí lo tenemos en hebreo. Recordemos que el hebreo se lee de derecha a izquierda. En las letras amarillas, que lo estoy poniendo en un recuadro rojo para verlo con mayor exactitud, que está haciendo la referencia a Elión. ¿Correcto? Y en el verso 9, ustedes pueden ver en naranja, nuevamente, vamos a ponerlo en un recuadro, para que ustedes vean, está el tetragrama sagrado, que los judíos lo leen como Elohim, y nosotros los occidentales como Yahvé o Jehová. Entonces, ¿cuál es la traducción de este versículo? Es el que vemos aquí. En la heredad, Elión repartió las naciones, es decir, los pueblos. Cuando distribuyó a los hijos de Adán, es decir, a la humanidad, fijó límites, o sea, las fronteras en los pueblos. Apartó para sus hijos, que son 70, y ahora se los voy a explicar por qué, el número de mi hijo Israel. Porque la porción de Jehová, su pueblo, Jacob, le tocó como heredad. Observen este detalle en la parte final del verso 9. Porque la porción de Jehová, es decir, lo que le toca de la heredad, es el pueblo de Dios, el famoso Israel. Y dice claramente, Jacob le tocó como heredad. Entonces, aquí otra pequeña pausa. Porque aquí vemos de que el Dios principal es Elión. El Elión, el Dios altísimo. Recuerden que en Génesis 14, justamente cuando Melquisedec se encuentra con Abraham, mencionan el Elión. Es este el Elión. Si bien es cierto, toda la narrativa sobre Elión y sus 70 hijos no está totalmente desplegada en la Biblia, han quedado vestigios de esta teología antigua. Esta teología antigua se basa justamente en Génesis 10, en la distribución de los pueblos, que justamente son 70. En aquel entonces, la concepción de Dios era un Dios territorial. Y se los voy a explicar ahorita con un diagrama para que quede el tema más claro. Yo sé que a muchos podría costarles entender esto, pero tenemos que entender que la teología del pueblo de Israel también fue cambiando en el tiempo. Conforme ellos iban descubriendo más a Dios y conforme ellos iban entendiendo los planes de Dios, entonces ellos iban reformulando sus conceptos teológicos. Es lo mismo que hacemos en nuestra era moderna. Nosotros tenemos una comprensión de Dios y conforme vamos creciendo en nuestra relación con Dios, nuestra comprensión de Dios se va expandiendo y vamos entendiendo otras cosas. Es importante entender que Israel durante muchísimos siglos siempre pensó que Jehová, Yahvé, era un Dios territorial, es decir, era el Dios de Israel. Y por eso la Biblia siempre habla de Jehová, el Dios de Israel. Nunca habla de Jehová, el Dios del universo o el Dios del mundo, porque cada país, cada nación tenía su propio Dios de acuerdo a la teología antigua. ¿Qué sucede? Conforme ellos van desarrollando su teología,
Posteriormente llegaría el famoso Dios universal. Ya en Isaías ya menciona a un Dios que es para todos. Igual vamos a verlo en el libro de Jonás. En el libro de Jonás ya Jehová da a entender claramente que va a llegar a todo el mundo. Da claramente a entender que el mensaje, y por eso el libro de Jonás, está dirigido hacia Nínive. Es un mensaje que desde el origen es para Nínive, no es para el pueblo de Israel. Entonces ahí ya podemos ver que se empieza a dilucidar el Dios universal. Después viene nuestro Señor Jesucristo y Él justamente, en primer lugar dice, he venido al pueblo de Israel, pero también iré al resto de las naciones. De ahí nace el Evangelio de la Gracia hacia los gentiles, pronunciada o predicada por Pablo. Bueno, regresemos a nuestro contexto. Entonces ya se van dando cuenta que uno va desarrollando conforme va creciendo su teología. Y aquí en el texto estamos viendo que el concepto muy antiguo, quizás 1500, 1800 a.C. y quizás hasta el 2000, existía este concepto de que había un papá Dios y había unos hijos dioses y entre ellos estaba Jehová. Esto posteriormente, vamos a irlo viendo a lo largo del Antiguo Testamento, va a ir tomando forma. Lo que trato de resaltar es que ustedes tienen que investigar que la teología del pueblo de Israel va tomando forma conforme se va desarrollando la historia. Entonces, les voy a explicar en un pequeño gráfico más o menos cómo era que el mundo antiguo entendía este tema del Elión y sus 70 hijos. Acápite aparte, ustedes recuerdan cuando Jesús dice 70 veces 7, había un dicho muy antiguo, que justamente hablaba sobre, o está basado en estos 70 hijos de Elión. Entonces, ese dicho que se menciona en el Nuevo Testamento tiene relación con esta teología que es muy antigua, reitero, probablemente mucho más allá del 1500 a.C. Entonces, les voy a mostrar un pequeño gráfico para que entiendan más o menos cómo era que captaba el mundo antiguo este concepto del Elión. Muy bien, acá tenemos a Elión, el Elión, tal como aparece en Génesis capítulo 14, cuando Melquisedec se encuentra con Abraham. Entonces, el concepto antiguo era que Elión era el papá de los dioses, de los 70 dioses. O sea, Elión tenía 70 hijos. Por ejemplo, tenemos los moabitas, tenemos los amonitas, a los filisteos y a los israelitas. Los moabitas tenían a su dios Kemosh. Los amonitas tenían a su dios Moloc. Los filisteos tenían a su dios Dagón. Y recordemos que el texto nos dice que Jehová obtuvo como Israel como herencia. Entonces, Elión repartió las naciones, puso fronteras entre ellos y a Jehová le tocó Israel. Es decir, un Dios territorial de acuerdo a esta teología. Yo sé que a muchos les cuesta entender este tema, pero está en el texto. Como siempre digo, si está en el texto, tenemos que estudiarlo. Este vestigio de Elión y sus 70 hijos no solamente está en el Génesis. También hay vestigios de este concepto en el libro de Job, también en algunos salmos, y por ahí se insinúa en algunas partes más de la Biblia. Entonces es importante que cuando está en la Biblia hay que leerlo y hay que entenderlo. Evidentemente, para entender toda esta historia de Elión y los 70 hijos, hay que leer literatura comparada, porque, como insisto, en la Biblia hay vestigios de que el pueblo de Israel tenía estos conceptos y esos vestigios los vemos claramente como en el texto que acabamos de leer. Entonces es importante investigar estos vestigios. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a entender que el pueblo de Israel también tiene cambios en su teología a lo largo del tiempo. Conforme ellos van entendiendo y comprendiendo a Dios, van afinando su teología, van haciendo relecturas de las teologías anteriores. Esta es una teología muy antigua. Sin embargo, todos ya conocemos que al final de los tiempos el pueblo de Israel llega a ser monoteísta, pero bien al final de los tiempos. Inclusive hay varios autores que dicen que el monoteísmo judío
no se afianza sino por lo menos hasta el siglo II o siglo III de nuestra era. Si bien es cierto, después del posexilio se vuelven férreamente más monoteístas, se siguen encontrando vestigios en la literatura de la Biblia, de que persistía aún un poco el tema del politeísmo. Entonces, la finalidad de este video es motivarte a que tú investigues, a que tú indagues, porque evidentemente conforme se fueron reinterpretando las teologías y se fueron reeditando los libros del Antiguo Testamento, también se fueron afinando las teologías que ellos tenían. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer como estudiantes de la Biblia es encontrar estos vestigios para poder entender por qué el pueblo de Israel llegó a pensar lo que estaba pensando. Nosotros podemos encontrar muchas cosas cuando vamos hilvanando los datos que vamos encontrando. Lo importante que debemos de tener como conclusión es que no existe un Dios papá con 70 dioses hijitos, pero era como ellos percibían en la época muy antigua a Dios. Entonces, lo que tenemos que rescatar es que la teología de Israel va tomando cuerpo y va evolucionando en la vida. De la misma forma, nuestra propia teología o comprensión de Dios, para tomarlo más claro, va a ir cambiando también en nuestro crecimiento a lo largo de nuestra relación con Dios. Aquellos que tienen muchos años en la fe podrán meditar en un momento y darse cuenta que su teología, cuando recién se convirtieron, ha ido evolucionando y ha ido creciendo en el conocimiento de Dios, y ahora tienen una teología distinta. No es que tengan un Dios distinto, tienen una comprensión de Dios posiblemente más profunda, con más anchura, con más conocimiento, y entonces ahora tú puedes decir que tu teología ha evolucionado a lo largo de tu vida. Y este es justamente lo que nosotros tenemos que rescatar de este tipo de investigaciones, que lo que nos indica es que también el pueblo de Israel fue creciendo y fue afinando su teología o su comprensión de Dios a lo largo de la historia. Y esto es algo que es normal en la vida. Nosotros podemos verlo en nuestro mundo moderno, que es exactamente lo que sucede con nosotros. Bueno, esperando habiendo dejado más preguntas que respuestas, como siempre, nos despedimos hasta la próxima, y ustedes ya saben, cualquier consulta pueden hacerla directamente en los diálogos abiertos. Que Dios los bendiga, nos vemos en la próxima. Bye bye.